De muchas maneras, los tres se veían como ejemplares modélicos de su generación, que en lugar de optar por el éxodo, como muchos otros, habían decidido permanecer aferrados a su origen, la hornada que creyó, luchó y luego no obtuvo demasiadas recompensas por el sacrificio al cual habían sido sistemáticamente convocados y en ocasiones combinados. Esto lo escribía Leonardo Padura en su último libro, La transparencia del tiempo, sobre la generación de la Revolución cubana. Hoy hablamos de una Cuba cambiante, que en abril tendrá probablemente al primer jefe de gobierno no perteneciente a la llamada generación histórica. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Cuba. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. No podía faltar en este debate José Manuel Martín Meden. Bienvenido. Gracias por la invitación. Lola Albiach, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también. María Corrales, bienvenida. Gracias a vosotros. Hermenegildo Altozano, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y cierra la mesa Pascual Serrano, bienvenido. Hola, gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El pasado 11 de marzo, más de 8 millones de cubanos fueron convocados para votar a su nuevo Parlamento, de donde saldrá el sucesor del presidente Raúl Castro. El Parlamento se instaurará formalmente el 19 de abril, fecha en la que los diputados propondrán y elegirán a los principales cargos del Consejo de Estado, máximo órgano del Gobierno, incluido el presidente. Todo apunta a que el elegido ese día para ocupar la presidencia sea el vicepresidente Miguel Díaz-Canel, nacido después del triunfo de la Revolución y formado en las bases del Partido Comunista de Cuba. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el nuevo ciclo que se abre en Cuba sin un Castro al frente del país. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. En abril, como decíamos en el punto de mira, dejará de haber un Castro en la jefatura del gobierno. ¿Qué escenarios se abren para Cuba? Yo creo que es un escenario complicado, ¿no? Y por momentos difícil, ¿no? No voy a hablar de lo que ha significado Castro, la legitimidad histórica de los dirigentes de la Revolución, que todo eso hay en un proceso de transición, sino que hay escenarios especialmente peligrosos en el mundo que tiene que vivir Cuba, ¿no? El primer escenario peligroso sigue siendo Donald Trump. Y no solamente Donald Trump, sino las señales que está emitiendo la administración norteamericana, ¿no? Eso es un primer dato importante. Un segundo dato es que Cuba sigue teniendo problemas económicos, sociales de gran magnitud. Es decir, la crisis económica en Cuba, por decirlo en plata, la economía no acaba de despegar, tiene muchos problemas, ¿no? Y luego un problema real, ¿no? Que para mí es el más grave, ¿no? Que es las nuevas generaciones. Es decir, empalmar la legitimidad histórica con las nuevas generaciones. José Manuel. Pues mira, Cuba necesita, y leo textualmente, edificar una democracia popular, representativa y sobre todo participativa mediante la descentralización, la democratización y la socialización. Hay que adecuar la actual legalidad socialista a los cambios que se están produciendo en la sociedad cubana mediante transformaciones radicales con un gran aliento libertario. No lo digo yo. Lo dice Luis Suárez, el portavoz de la izquierda del Partido Comunista de Cuba, y lo publicó en un libro editado en La Habana por la Editorial de Ciencias Sociales, una de las más importantes en el año, atento, 2000. Es decir, desde hace 20 años dentro del Partido Comunista de Cuba están pidiendo que el proyecto cubano de socialismo esencialmente se democratice. Hola. Bueno, pues hay un cambio generacional, pero también por primera vez habrá un civil. El cargo de presidente en Cuba incluye presidir el Consejo y también ser el jefe de las Fuerzas Armadas, según su Constitución. Entonces no es solo que ya no va a haber un Castro. Y recordemos que un poco la legitimidad venía de ese Fidel omnipresente que tenía gran proyección internacional, proyección que se ha perdido en cierto sentido. Luego viene Raúl,
dice que solo va a estar 2 mandatos y lo cumple, contra el escepticismo internacional. Pero de repente ese deshielo que prometía tanto con Estados Unidos, esa nueva sangre que venía de dólares, de gente, de repatriados, gente que huyó a Estados Unidos, que se va a pasar la vejez allí, todo eso está en peligro. Entonces, demasiados desafíos unidos a que su valedor petrolero Venezuela también está en crisis. María. Yo coincido con Manolo en el caso de los retos y creo que básicamente Cuba tiene 2 retos y una gran fortaleza. El primer reto es que el nuevo candidato tendrá que construir su propio consenso, es decir, y además en un contexto en el que hay nuevos anhelos y nuevas demandas de las generaciones que ya no han vivido el acontecimiento fundante del orden existente en Cuba, es decir, la revolución en este caso. El segundo reto creo que es la recesión económica que empieza en 2016 y creo que este reto va a ser difícil teniendo en cuenta el nuevo ciclo de agresiones que está protagonizando Trump contra Cuba. Entonces Cuba no va a poder contar con una situación de normalización de las relaciones que le hubiera ido muy bien para mejorar la economía y para los planes que estaban emprendiendo en este momento. Y la fortaleza que creo que Cuba y la revolución cubana ha construido pilares de irreversibilidad, es decir, pilares que hacen que la revolución sea difícilmente puede ser borrada del mapa, que podemos hablar como los indicadores internacionales o el papel de Cuba en el conflicto de paz en Colombia. Hermenegildo. Yo creo que se plantean una serie de retos que están muy bien identificados. Un reto de crecimiento económico y, por tanto, de bienestar social, que va a tener un reto inmediato que es el de la unificación monetaria. Yo creo que esa es la gran labor económica que va a tener que enfrentar el próximo gobierno, el próximo jefe de Estado. En segundo lugar, hay otro reto importante, pero que ya es conocido, que es el de las relaciones internacionales. Es decir, no es casual que desde un tiempo esta parte la Unión Europea haya tenido un protagonismo grandísimo en las relaciones con Cuba. Se ha producido la condonación de la deuda externa del Club de París, se han establecido mecanismos de conversión de deuda o de canje de deuda por inversión, ha habido una visita muy importante de Federica Mogherini, ha habido unas visitas muy importantes de jefes de Estado de la Unión Europea, como es el caso de François Hollande, y luego, por último, en la relación con Estados Unidos no hay que olvidar que hay, y lo hablaremos después, no es todo lo que parece. Pascual. Bueno, yo lo primero es llamar la atención sobre esa cosa tan curiosa que ocurre siempre con Cuba, que siempre nos estamos planteando el debate sobre una transición, sobre una evolución, sobre un cambio, ¿no? Yo creo que ya es algo pervertido, es decir, nunca lo hacemos sobre el resto de los países, es decir, parece como si ya estuviéramos condicionados por ese clamor neoliberal un poco que ya quiere que se cambien cosas en Cuba y que de alguna manera nos contagia a todos, ¿no? Yo creo que su evolución va a depender de unas razones externas y otras internas, ¿no? Para empezar, yo creo que la región va a ser muy importante, es decir, estos cambios en este momento de derechización que hay en América Latina y que pone en peligro a su principal socio, como se ha comentado por aquí, a Venezuela, es importante. El comportamiento de Trump, que sigue siendo una incógnita, no tanto su discurso como cómo se va a ir materializando. Creo como positivo que vivimos ya un mundo multipolar, en el que yo creo que las relaciones ya no es como antes, que se dependía solo de la Unión Soviética o solo de Venezuela. Tenemos fuertes aliados comerciales con China, con Rusia. Y para terminar en lo interno, coincidí con Pablo Monereo en las expectativas de esa juventud, hasta qué punto lo entiende, y el reto que siempre hablaba Fidel, que era mejorar la producción y mejorar la eficacia, que es algo que siempre fue una asignatura pendiente en Cuba. Bueno, habéis comentado muchos elementos que tendrán que salir en el programa, lo que implica la llegada de Trump a la Casa Blanca, las relaciones con la Unión Europea, los desafíos económicos para Cuba. Yo quiero comentar un elemento malvado. Hay un principio de San Ignacio de Loyola que decía: en una fortaleza asediada toda disidencia es traición. ¿En qué medida este principio jesuítico ha podido condicionar la política cubana y la manera en la que la izquierda se ha visto obligada a mirar a Cuba? Empiezo contigo. Ese fue el principio en el que se basó Fidel Castro para acumular la mayor cantidad de poder posible. Que estudió con los jesuitas. Sí, y para, mediante el autoritarismo que ejerció, anular al Partido Comunista, a la institucionalidad cubana e impedir el desarrollo de un proyecto de socialismo democrático en Cuba. Es decir, el problema
que tiene Cuba es que el argumento que en estos momentos se está utilizando para el perfeccionamiento del modelo es que solamente con el socialismo habrá una auténtica democracia. Y eso no es así. El problema es que puede haber democracia sin socialismo, pero no puede haber socialismo sin democracia. Ese es el problema radical en Cuba en estos momentos. Yo quisiera meterme mucho en el tema siguiente, ¿no? Son casi 30 años de periodo especial, ¿no? En 93. Sí. 92, 93, con la visita de Gorbachev. Vamos a decir 25 años de periodo especial, ¿no? No, el periodo especial se acabó en el 97, según Fidel, ¿eh? Bueno, pero se puede decir que hay un periodo especial que se ha hecho eterno. Entonces, desde ese punto de vista, la gran preocupación, yo creo que de la dirección cubana, pero también de los observadores, por decirlo, benévolos con la revolución, es la deriva de la juventud. Es decir, se puede decir que se ha arruinado un imaginario socialista, ese imaginario se ha arruinado para los sectores juveniles, y por otro lado hay un deseo de una población muy joven, a pesar de que hay un proceso de envejecimiento bastante, en algún momento dramático de Cuba, pero hay unas generaciones jóvenes muy formadas, muy formadas, con conocimiento muy grande de grandes temas del país, de su historia, que busca un proyecto alternativo. Es decir, yo creo que el gran problema que tenemos por delante, que tiene la revolución cubana, es que tiene que hacer un salto hacia adelante muy complicado. ¿Qué? Por un lado, un nuevo proyecto de sociedad, porque este proyecto, a mi juicio, está agotado. Y por otro lado, hacer protagonistas de ese proyecto de sociedad a las nuevas generaciones en un momento donde la vieja generación tiene mucho peso en la estructura del Estado. Eso es una contradicción, a mi juicio, muy difícil de gobernar. Que hace falta un nuevo proyecto social, un nuevo consenso, un nuevo contrato, lo sabe todo el mundo en Cuba, incluida la dirección del Partido Comunista Cubano. El problema es que implementar eso exige un conjunto de elementos públicos, entre ellos de un debate de masa, entre ellos de un nuevo imaginario sobre la memoria histórica del país. Ahora tiene que hacerse cuenta de lo que ha pasado en estos años, hay que hacer cuentas con el pasado. Todo eso se abrirá, no tanto porque haya una cuestión de transición o no transición, sino porque el propio sistema está obligado a reinventarse si quiere empalmar con las nuevas generaciones. Entonces los contextos van a ser muy fuertes. Esto que tú decías de la disidencia es siempre un problema muy difícil, ¿no? Porque por un lado la presencia de Estados Unidos y del imperialismo es tan evidente que casi no merece la pena casi discutirla. Pero por otro lado también puede servir y ha podido servir de cobertura para negar debates que son fundamentales negarlos, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con temas económicos sustanciales sobre desde el cuentapropismo hasta la pequeña y mediana empresa, las relaciones con el mercado, que yo creo que estaban mal resueltos desde el inicio, se resolvieron muy mal desde el inicio y que ahora inevitablemente van a tener que ponerse en pie. Es decir, eficacia, producción y democracia es todo una misma cosa, no son cosas separadas, ¿no? Entonces, los ritmos y quién lo haga y el consenso de quién lo haga, es decir, no es lo mismo, para decirlo y termino, no es lo mismo que eso lo hubiese hecho Raúl Castro que lo tenga que hacer Díaz-Canel. Pero Manolo, para para sintonizar con las nuevas generaciones tienen que escucharlas y no convocarlas a aplaudir y mantener lo que han hecho sus abuelos, sino a cometer sus propios errores. Pascual. Fíjate que Martínez Medem habla de un país que no ha podido avanzar en el socialismo por aplicar la máxima que estás hablando de San Ignacio de Loyola. Pero yo creo que la historia lo que está lleno es de países que derrocaron el socialismo por no aplicar la máxima de San Ignacio de Loyola, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿podía haber hecho otra cosa? ¿Tenía otra opción? Es decir, ¿eran de verdad libres para hacer todo eso que desde fuera y en frío, y sobre todo desde nuestra democracia, se ve tan necesario, tan democrático y tan oportuno, ¿no? Es decir, el tema es si había otra opción o no. Yo creo que ese es un análisis que nunca tenemos que perder de vista, ¿no? Si en esa coyuntura y en esa
situación, ¿no? Como en esa parábola de la balsa en la que los supervivientes pues se tienen que matar, entonces no cabe la democracia, ¿no? Pues a lo mejor es que no se podía hacer otra cosa. Hermenegildo. Ay, perdóname, Luna, después. Mira, yo creo que es muy fácil caer en la tentación de hacer un análisis injerencista cuando se habla de Cuba. Yo creo que lo tenemos tan próximo y lo consideramos un país tan cercano en España que parece que, lejos de ser un asunto de política exterior, se convierte siempre en un asunto de política interior. Claro. Yo creo que uno discute con amigos y con familiares de asuntos relativos a Cuba como si fuera una cuestión doméstica. Yo creo que eso es, en algunas ocasiones puede ser incluso muy erróneo. Y a lo mejor lo que amerita es aplicar la doctrina Estrada y hacer un análisis desde una perspectiva fría, como si estuviéramos haciendo un tratamiento geopolítico desde la perspectiva de los intereses españoles en el contexto de las relaciones con los países de Iberoamérica y con un país con el que hay una relación muy especial, que es Cuba, donde, por cierto, hay 300.000 habitantes que tienen pasaporte español, que no es una cuestión baladí. Mira, empezando por las relaciones con Estados Unidos, que yo creo que ese ha sido el gran condicionante de lo que ha sido la historia de Cuba en los últimos 60 años y lo que puede ser la historia de Cuba en los próximos años. Ha habido una evolución y un cambio sustancial. Es verdad que Cuba ha sido una de las últimas fronteras de la Guerra Fría y que ha servido pues para perpetuar una dialéctica o un discurso muy hecho desde el punto de vista de la política interna de Estados Unidos. Es decir, yo estoy convencido, Donald Trump no solo no tiene ningún interés en que se mantenga un embargo o bloqueo hacia Cuba, sino que estaría encantado en que se montaran hoteles Trump y campos de golf administrados por sus compañías en Cuba. De hecho, él estuvo visitando, contaban que visitó a Fidel y le dijo, I have a word for you, gambling, ¿no? O sea, esa fue la gran ocurrencia. Claro, duró la entrevista con Fidel 2 segundos, ¿no? Porque pretender que el futuro de Cuba pasaba por restablecer el juego, pues era una quimera. Pero aparte de esa anécdota, es decir, Trump es ahora mismo prisionero de lo que llaman en Estados Unidos los constituencies. Él sabe que necesita o necesitó el apoyo de los votos electorales de Florida, pues para poder convertirse en presidente de Estados Unidos, y tenía una deuda con Marco Rubio, según dicen, pues que debía ajustar de algún modo. ¿En qué se ha traducido? En restricciones muchas veces cosméticas desde el punto de vista de viajes, porque sigue habiendo norteamericanos visitando Cuba con carácter general, no es lo mismo que antes y evidentemente no será lo mismo si se levantan las restricciones. Hay otro elemento importante. En la ley Helms-Burton es la única ley que cita con nombre y apellidos a 2 dirigentes. Dice que en Cuba, que considerará que no hay un gobierno democráticamente elegido, en la dicción de la ley Helms-Burton en Cuba, hasta que no estén Fidel y Raúl Castro. Es decir, la salida de Raúl Castro, el paso al lado, con independencia de que queda como primer secretario del Partido Comunista, que tampoco es una cuestión baladí en el contexto de Cuba. Sí. Es decir, yo creo que también tiene una lectura muy interesante desde la perspectiva de política exterior. Y luego hay otra cosa que es, vamos a fijarnos en lo que nos hacen, no nos fijemos en lo que nos dicen. Y vamos a ver cómo se ha comportado la evolución de las relaciones de otros países con Cuba durante este tiempo. China, Rusia y, en lo que más nos interesa, la Unión Europea y otros países de Iberoamérica. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? En primer lugar, las principales inversiones que se están llevando a Cuba ahora con carácter de obras de infraestructura amplias están llevadas a cabo por compañías de países de la Unión Europea, nada sospechosos ni de socialismo ni de adscripción a principios revolucionarios, sino que se mueven pura y exclusivamente. Pero la infraestructura mayor es el puerto de Mariel, sí, y eso es brasileño. No tiene nada que ver la Unión Europea con eso. Déjame que te diga, estoy hablando de otro tipo de infraestructuras, como puede ser el aeropuerto de José Martí. Eso es Canadá. No, eso es Canadá, no es la Unión Europea. Déjame que termine. Acaba de haber una concesión administrativa anunciada que se le ha otorgado a un consorcio formado por Bouygues y por Aeropuertos de París. Esta es la renovación y ampliación del aeropuerto de La Habana como consecuencia de la visita de Raúl Castro a Francia y acordada con François Hollande. Las prospecciones petrolíferas. Prospecciones petrolíferas tienes. Esas son europeas. El puerto de Mariel lo está gestionando ahora mismo una compañía que es europea. Construyó Odebrecht
que era una compañía brasileña porque tenía un crédito del Banco Nacional de Desarrollo, pero otra cosa muy distinta es quién gestiona y quién opera y quién está ampliando el Mariel. Y luego, aparte, obviamente, hay otros países que invierten. Y hay otro tema muy importante, que es que la política exterior de la Unión Europea abandonó la posición común y está en una postura de compromiso con el desarrollo económico de Cuba, que es el pilar fundamental, o que es la parte fundamental para que pueda haber otro tipo de transformaciones. María y Lola. Bueno, sí, yo lo que comentabas añadiría también el hecho de que Trump básicamente está utilizando la gesticulación en política externa para hacer política interna, cohesionar filas, que es una cosa que ahora necesita de forma imperiosa. Pero en relación a lo que comentabas tú, Pablo, yo sí que creo que esta apertura, o sea, no sé si llamarlo democratización, pero sí esta necesidad de apertura va a ser una necesidad del nuevo presidente. ¿Por qué? O sea, por lo que comentaba antes, si tú quieres construir un nuevo consenso en torno a ti, de alguna manera tú tienes que incluir al pueblo en ese consenso. Es decir, tú no construyes consenso, tú no construyes algo fundante de un nuevo ciclo si el pueblo o la ciudadanía no se hace partícipe de eso que tú estás proponiendo, y por tanto, para hacerlos partícipe tú debes abrir vías, no sé si de rendición de cuentas, por ejemplo, que en la Asamblea Nacional, por ejemplo, no hay mecanismos ahora para que el pueblo pueda ejercer de forma directa mecanismos de rendición de cuentas o iniciativas ciudadanas en la Asamblea Nacional cubana, y otros mecanismos que te permitan abrir a que el pueblo se haga tuyo ese nuevo consenso que tú propongas, que no creo que sea rupturista, porque Canel ya ha dicho que él no va a hacer ninguna ruptura, sino que él defiende la continuidad, y eso es, quiero decir, que era esperable. Pero si quiere ganarse su propia legitimidad siendo un candidato o un presidente que no viene de la generación histórica y por tanto no tiene los atributos de haber participado en la revolución, esa apertura y ese, a lo mejor, liderazgo colegiado es una necesidad para legitimarse. A ver, yo respecto a lo que decías antes de si tuvieran otra opción o no tuvieran otra opción, volver a discutir o centrar el debate de Cuba en lo que pasó, la crisis de los misiles, o sea que eso ya es el pasado. O sea, la sociedad cubana quiere ver para el futuro, y vamos a tener un presidente de Cuba que ni siquiera, o sea, que nació después de la revolución. Entonces, centrémonos en eso. Y en eso estáis como en dos planos, unos en el tema político y otros en el tema económico, y a veces se mezcla. Yo creo sinceramente que, a pesar de haber logrado esos índices tan espectaculares de igualdad, de educación generalizada y de calidad, de salud, y en algunos casos hasta puntera, de no sé qué, luego hay cosas económicas en Cuba que nunca han funcionado y que no tienen lógica ninguna. Mira, el ejemplo más bestial es: producían café como toda la zona, además de azúcar, por supuesto, ¿vale? Los vietnamitas, cuando terminaron su guerra, fueron a Cuba a recibir entrenamiento de producción agrícola, entre otras del café. Bueno, hoy Vietnam exporta, por supuesto más que Cuba, pero más que muchos otros, que son tradicionales cafeteros. O sea, hay cosas así. O sea, que haya habido momentos en que no podían garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos, siendo esa joya bendecida por el clima y por el... pues es tremendo. Y entonces ahí tienen un agujero que, bueno, en otros países de la zona, del Caribe, están mejor resueltos, aunque tengan peores índices de violencia y más desigualdad y más todo lo que tú quieras, pero al menos no hay ese riesgo de inseguridad. El bloqueo, bueno, el bloqueo lo explica, pero no es solo el bloqueo. Y entonces ahí la Unión Europea no va a ser quien les salve, creo yo. Es decir, nuestras compañías petroleras están en donde hay el business, que es en nuevas prospecciones, porque en esa zona pues se supone que va a haber una tal. Pero en otras cosas que no son necesariamente rentables o sea, no están en el desarrollo y la cooperación. Y Cuba, en cierto sentido, necesita eso, y necesita una sofisticación y mejor producción agrícola, al menos para lograr la seguridad alimentaria. Tener que estar importando arroz de Texas, que gracias a eso pues los empresarios alimentarios tejanos presionan de vez en cuando a la administración para que no cierre las relaciones, pero no deja de ser un poco sorprendente en esa zona. Entonces, posibilidades, yo veo más
las del restablecimiento de relaciones con toda Latinoamérica que se hizo en el periodo anterior, ayudado por la normalización con Estados Unidos y porque había una conjunción de gobiernos de... Yo no creo que haya una derechización en general en Latinoamérica. Es verdad que la izquierda ha perdido el poder en algunos países grandes, pero está por ver quién ganará en México, cómo será Colombia. Entonces, eso, a ver, Cuba en Latinoamérica siempre ha sido un tema mítico, de derechas o de izquierdas. Es decir, si vais a las votaciones de Naciones Unidas, todos los países latinoamericanos, da igual que tengan un gobierno dictatorial, han votado contra el bloqueo, siempre. ¿Y los siempre. europeos? No, los latinoamericanos. Y todos los europeos también. Eso también. Pero te quiero decir, entonces yo veo más el futuro por ahí, es decir, que Cuba por fin ha empezado a incorporarse a las alianzas del Caribe, donde no estaba, a mi modo de ver, absurdamente, porque lo consideraban un club de Estados Unidos. El CARICOM ya hace ratos que intenta surfear por sus propias, claro, en el mundo multipolar, pero no me quiero enrollarme más. Sí. Habéis pedido varias palabras, me dicen de realización que tenemos que pasar a Zapping Apache. Después del Zapping os dejo algunos temas más encima de la mesa y vamos con las palabras. Zapping Apache. Se espera que el sucesor de Castro sea Miguel Díaz-Canel, quien es el actual primer vicepresidente. Nadie espera cambios profundos en la política de la isla, entre otras cosas porque Raúl Castro, si bien dejará la jefatura del Estado, se mantendrá como jefe del todopoderoso Partido Comunista. De acuerdo con datos oficiales, la relación de los postulantes en esta elección de diputados revela un promedio de 49 años de edad y del total de propuestas presentadas, más del 86% tiene estudios superiores y el 53,6% son mujeres. Es un hecho histórico. Nunca antes se nombró a un vicepresidente que no hubiera combatido en la Revolución Cubana. A sus 52 años, Miguel Díaz-Canel representa la renovación de la vieja guardia castrista. Cuba ya está cambiando, obligada a abrirse a la iniciativa privada para mantener la economía a flote. Díaz-Canel ha dicho que se avecinan reformas más complejas. Lourdes fue su alumna y confía en que pueda manejarlas. Hay que combinar las dos cosas, socialismo y capitalismo, lo bueno de uno y lo bueno del otro, para que todo siga bien, ¿entiendes? Para que la sociedad siga caminando un curso económico bueno, ¿entiendes? El economista Óscar Espinosa cree que no habrá grandes cambios. Siempre es bueno que sangre joven se incorporan a cualquier proceso de cambio en cualquier país, pero en las condiciones cubanas el problema no es traer jóvenes, sino traer jóvenes con ideas nuevas. Antes de daros la palabra, dejo dos temas encima de la mesa. Uno lo introducía Lola, que es lo que algunos sí califican como un cierto cambio de ciclo en América Latina. Probablemente la emergencia de gobiernos progresistas en América Latina desde el año 98, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y después lo que representó Ecuador, lo que representó Argentina, digamos que sí devolvió un papel en términos de política exterior mirando hacia Latinoamérica muy importante de los cubanos y quizá ahora con una nueva derecha latinoamericana con mucho peso, eso no llamaría en principio a ponerle las cosas fáciles a Cuba. Ese es un elemento. Y el otro que quiero dejar encima de la mesa es el papel de la Iglesia. El papel de la Iglesia hoy, de la Iglesia Católica en Cuba, no es el mismo que en el pasado. Francisco ha tenido además un papel muy importante en el diálogo en la isla. Dejo esos dos temas encima de la mesa. Me había pedido la palabra Pascual, después Manolo, después Hermenegildo, después José Manuel. Bueno, yo insisto en ese pedirle, como decíais aquí, que si iba a tener más consenso el nuevo presidente, que si iba a tener una dirección más colegiada. Pero no sé si nos damos cuenta, si pensamos que tiene menos consenso el presidente cubano que el presidente estadounidense o que el presidente español. Es que lo digo porque nunca hablamos de eso en nuestros gobernantes. Es decir, yo creo que en este momento, con todas las dudas y con todas las discrepancias que podemos tener y con todos los obstáculos y todas las deficiencias democráticas que puede haber en Cuba, su dirigencia y su futuro presidente no tiene menos consenso, ¿no?, democrático que lo que tienen los de nuestros países, ¿no? Esa es una cuestión que yo quisiera insistir. Lo segundo, yo creo que lo que ha dicho Lola es fundamental. Yo creo que el gran reto, y además se está viendo en los países latinoamericanos y en este cambio de ciclo, o no cambio según algunos, ¿no?, podemos discutir sobre eso, es el tema de la eficacia, ¿no? Es decir, el cubano lo que va, porque además la economía cubana yo creo que como está menos corrompida por elementos extraños de, digamos, de especulación
inflación como puede haber en el nuestro, ¿no? Es decir, allí es un país donde la patata baja de precios y se producen más patatas, que es algo que debería de ser obvio, pero que hace mucho tiempo que no lo es en el mercado capitalista. Los precios van en función de otros sistemas, ¿no? Entonces, allí, si produce mucha patata, baja el precio de la patata; si produce mucho cerdo, pues baja el precio del cerdo, o dicho de otra manera, es decir, si producen más, consigues, evidentemente, mejorar la calidad de vida de la gente, que es algo que no sucede aquí fácilmente, porque aquí produces más casas y no necesariamente la gente tiene más viviendas, mientras que en Cuba, si tú logras hacer más casas, la gente tendrá más viviendas, y si produces más alimentos, la gente tendrá más comida, pero eso no ocurre en el capitalismo, allí sí. De ahí que yo creo que el gran reto, ¿no?, es ese, es decir, ahí donde están esos, yo creo que esas cosas que no se han hecho bien o que no se ha conseguido, ¿no? Hay otros problemas de gestión, de convivir. Yo creo que la afirmación esa de que lo bueno del capitalismo y el socialismo es un mito ingenuo en el que yo creo que están ahora muchos cubanos confundidos, ¿no? Entonces, en todo caso, hay que aceptar que determinadas cosas el socialismo no ha sido capaz de resolver, ¿no? Algunas cosas muy paradójicas. Cuando uno está en Cuba no entiende por qué es más difícil en Cuba que el socialismo te arregle la cisterna del baño que te haga un trasplante de hígado, ¿no? Bueno, pues es verdad, ¿no? Pues es decir, ¿qué sucede aquí para que el socialismo no te arregle un grifo en el baño y en cambio sí te pueda trasplantar el hígado si estás enfermo, ¿no? Es decir, yo creo que esas cuestiones son las que tienes que hacer, o sí donde tenemos que apoyar o intentar ver qué aportar o entender al pueblo cubano como su gran necesidad, ¿no? Y no decir si su gobierno está legitimado o no está legitimado, o darle lecciones de democracia o darle lecciones de legitimidad a sus gobernantes, ¿no? Que yo creo que están mucho más legitimados que los sistemas que nosotros nos hemos creado, ¿no? Donde tenemos gobiernos que llegan al poder con campañas electorales corruptas, es decir, con políticas exteriores siempre intervencionistas, belicistas, que evidentemente todo lo contrario del papel de Cuba en el mundo, que yo creo que ha sido una solidaridad desinteresada ejemplar, y luego de una prioridad a la hora de atender a sus ciudadanos, yo creo que modélica, ¿no? Todo eso que no son eslogans, sino que yo creo que son realidades indiscutibles y de las que tenemos nosotros mucho que aprender. En todo caso, yo creo que nos tendrían que hacer pensar en que a lo mejor lo que hay que hacer a Cuba es dejarle avanzar en algunas cuestiones, ¿no? Y en todo caso estudiar los problemas de ineficacia, que los hay, ¿no? Es decir, cómo se deberían de afrontar. Manolo. Yo creo que no voy a hablar mucho de si hay un cambio de ciclo o no, porque yo creo que al final lo determinante es Cuba y los cubanos y la posición de los cubanos y de las cubanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cuestión determinante es el proyecto nacional y el proyecto nacional de país. A mi juicio, ¿qué es lo que creo que se ha agotado? Un modelo de sociedad y de proyecto, un modelo que ha sido el modelo que lleva trabajosamente articulándose durante años. Eso puede durar más, puede durar menos. Yo creo que si además dura demasiado puede ser hasta mucho más peor para los que pensamos en un futuro socialista de Cuba. Pero bueno, lo dejo ahí. A mí lo que me preocupa es básicamente dos cosas. Por un lado, la necesidad de reconstruir un nuevo imaginario para las nuevas generaciones y segundo, de un nuevo proyecto de país que necesita Cuba sobre los consensos que ya existen en Cuba. Es que para mí la clave es partir de los consensos que ya existen, que no siempre se definen bien desde el poder. El primer consenso es la soberanía nacional y la independencia nacional. Y ese consenso es básico en la sociedad cubana. Otras cosas se pueden ideologizar, esa no. La segunda es la justicia social. Es decir, hay un consenso básico en Cuba, que es que las conquistas de la revolución se deben de mantener, sobre todo en todo lo que tenemos que ver con el bienestar y la salud de las personas. Tercera cuestión fundamental de Cuba es la profundización en la democracia. No estoy hablando solo de democracia partidista o no partidista, estoy hablando de la democracia, es decir, de la autoorganización social y de la capacidad que tienen los cubanos y las cubanas de hacer realidad lo que dice su Constitución. No hacer ni ninguna cosa del otro mundo, hacer realidad lo que dice su Constitución. Es decir, poder popular, democracia de base, capacidad y autodeterminación del pueblo cubano. Y la cuarta cuestión, que tiene mucho que ver con este de cambio no de ciclo, es la unidad latinoamericana como proyecto de fondo, ¿no? Si os fijáis bien, esas cuatro cosas tienen un nombre, que es Martí.
no es ninguna gran cosa extraña. Es decir, y yo creo que el gran problema que va a tener Cuba, como tuvieron los países socialistas, es reconstruir un imaginario que empalme, de una manera que será contradictoria, sin lugar a dudas, lo que ha sido la revolución cubana martiana, desde sus orígenes, el fidelismo, como una época histórica que ha durado cantidad de años en Cuba, y por otro lado, las nuevas generaciones. Es decir, hacer cuentas con el pasado, redefinir el pasado desde el futuro, que yo creo que es la clave de Cuba. Es decir, hay que redefinir el pasado desde el futuro. Pongo un ejemplo que decía Pascual. Es que el problema de fondo que hay es que hubo un momento que se llama el salto hacia adelante, otro salto hacia adelante de los muchos que se dieron en Cuba, es que prohibieron toda actividad mercantil. Claro, conclusión, es que el socialismo para mí no tiene nada que ver con la superación de la actividad mercantil, y para mí el socialismo necesita el mercado. Entonces, la concepción predominante en Cuba durante años es que más mercado es menos socialismo y más Estado es más socialismo. Conclusión, que la relación entre el mercado y el socialismo nunca han sido capaces de socializarse mutuamente. Conclusión, que tienes dificultades para tener un taxi, que tienes dificultades para tomarte un café, y tienes dificultades para muchas cosas. ¿Por qué? Porque la economía mercantil fue prácticamente abolida por una decisión de la dirigencia revolucionaria, por cierto, todos en ese momento, que decidieron que todo eso era un error garrafal. Entonces, claro, sin poner en marcha mecanismos de mercado, ahora tenemos que pensar qué tipo de mercado, difícilmente veré yo la posibilidad de que eso empiece a avanzar en serio hacia una sociedad nueva, que llamaremos socialista, pero que tendrá una nueva relación entre el mercado y la sociedad, y sobre todo la necesidad, para mí, imperiosa de la participación de la población. Un añadido nada más, Manolo. Esa decisión, que fue tomada hace exactamente 50 años, en la ofensiva revolucionaria del 68, no fue por unanimidad, fue con una gran discusión, y se resolvió porque Fidel dijo: se hace porque yo lo digo. Eso es muy importante recordarlo. No, yo quiero añadir un dato que puede ser interesante. Normal, para saber en qué escenario se va a producir el cambio de jefe de Estado, de presidente en Cuba. Normalmente se desprecian las elecciones, y sin embargo el análisis de las que se acaban de celebrar nos pueden dar datos muy importantes, y son los siguientes. Desde que nombraron en el 2008 por primera vez a Raúl presidente del Consejo de Estado, la participación ha bajado un 14%. Eso, en los términos de votación en Cuba, es una barbaridad. Segundo, en estas elecciones que ahora se han producido, la abstención ha sido del 17%. Si eso le añades casi 6% de votos nulos en blanco, es el 23%. Y si a eso le añades que en las listas se puede hacer el voto unido que pide el gobierno, o el voto selectivo, que es que puedes tachar gente que no te gusta. El voto selectivo ha sido el 20%. Es decir, si sumas el 17, el 6 y el 20, casi la mitad del electorado cubano no ha aceptado la propuesta que el gobierno le ha hecho. Eso... Bueno, no lo aceptó tal cual. O sea, han elegido a los candidatos de dentro. No han aceptado el primero votar, el segundo no votar nulo o blanco, y el tercero votar en la lista unida. Tal cual. Es decir, ese dato, en lo que aparentemente parece que es una votación casi por unanimidad, te da algunas pistas de lo que está sucediendo en Cuba. Y si ves que los que no participan o votan nulo en blanco son más de casi 2,5 millones de personas, son muchos más que los que militan en el Partido Comunista o en la Unión de Juventudes Comunistas. Eso el sistema debería tenerlo en cuenta y analizarlo muy bien en lo que va a ser, y con esto termino, la referencia fundamental en los próximos meses. Para marzo, para este mes, está previsto, todavía sin fecha, celebrarse un pleno del Comité Central del Partido Comunista. Ahí es donde van a tomar las decisiones de lo que luego será el 19 de abril, el nuevo organigrama de la dirección, con presidente, Consejo de Estado y Gobierno. ¿Quién es el vicepresidente de Manel? Eso es importantísimo. Hermenegildo. Sí, mira, yo creo que, retomando lo que decía, la cita que hacía Manolo Monereo a Martí, yo voy a citar a Silvio Rodríguez, que decía que Martí me habló de la amistad y creo en él cada día, aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad. Entonces, a mí me gusta hablar de la cruda economía porque cuando se resuelve la economía se resuelven muchísimos más problemas que se llevan asociados. Es decir,
Las conquistas de la revolución es mucho más fácil mantenerlas e incrementarlas, adecentarlas y mejorarlas cuando hay acceso a financiamientos a largo plazo que cuando hay escasez de recursos. Y la gente es más feliz cuando tiene la posibilidad de desarrollar un negocio por cuenta propia que cuando no tiene la posibilidad de desarrollar ese negocio por cuenta propia. Yo creo que esa es una vía por la que se fue avanzando que sería interesante considerar. Mira, yo veo el principal reto que anticipo en los próximos meses va a ser un reto económico, es decir, va a ser el reto de la unificación monetaria. No pueden convivir 6 tipos de cambio entre el dólar, el peso cubano convertible, etcétera, porque eso lo que está generando es una distorsión económica. Estuve en Cuba hace una semana y el taxista que cogí en el aeropuerto para ir al hotel, pues le dije, espere un momento que voy a ir a cambiar de euros a pesos cubanos convertibles. Y dice, no se preocupe. Está muy bien si me paga con euros. Hombre, claro. Está mucho mejor. Entonces, no, pero aunque fuera el tipo de cambio, es decir, la percepción que hay de que se puede, de que puede haber... El euro circula libremente en La Habana y en los pueblos turísticos. En Varadero, por ejemplo. Es decir, pero aparte de eso, no ya por un tema de libre circulación o no libre circulación, sino por una percepción del valor de la moneda que es muy importante. Mira, yo creo que va a haber unificación monetaria, va a haber una tensión inflacionista lógica después de la unificación monetaria que va a haber que manejar. Y luego, y aquí es muy importante, o sea, Cuba tiene un problema fundamental en la financiación, que es que no tiene acceso a financiamiento a largo plazo. Es decir, los multilaterales, que se les llama, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Eso se llama bloqueo también. Eso se llama bloqueo, claro. Eso que iba a explicar, que cuando la gente... El más importante. El bloqueo financiero, o sea, hay 2 bloqueos o 2 consecuencias fundamentales. Uno es la incertidumbre que generan las sanciones de Estados Unidos contra quienes quieren invertir o comerciar. Es decir, tú vas a hacer una inversión grande y te dicen, oiga, es que, mire usted, no sé si le voy a dejar entrar en Estados Unidos, título 4 de la ley Helms-Burton, o si se va usted a encontrar con una demanda de un antiguo propietario, título 3 de la ley Helms-Burton. Con lo cual, muchas veces, o si le voy a vetar el acceso a financiamiento con bancos americanos, usted que cotiza además en Wall Street. La retracción que se produce ante tales amenazas es muchísimo mayor que la que se hubiera producido ante la efectividad de la sanción. Y eso hay que tenerlo en cuenta y eso es un elemento que también juega en el análisis. Hay otro elemento importantísimo que es el del éxodo de la población. Es decir, en todos estos años ha estado saliendo de Cuba gente muy preparada, jóvenes, pues que con mucha legitimidad han ido buscando oportunidades fuera de Cuba. Lo importante es que estos jóvenes quieran volver y de hecho yo estoy convencido que se producirá una vuelta. Me sorprendió ayer o anteayer, creo que fue en el Miami Herald, que no es un periódico sospechoso de adscripción a las tesis de la dirigencia cubana actual. Decía que había más o menos un flujo de entre 13.000 y 14.000 cubanos todos los años que estaban volviendo de Florida a Cuba. Por primera vez están regresando miles y miles de cubanos. Están regresando con un cambio en la política migratoria que decía que los que salían... Pues mire usted sale fuera, si usted le crea... Que eran viejitos y resulta que no, hay de todo, Pero no, hay gente joven que lo que quiere es montar su paladar, su restaurante, etcétera, claro. Pues con el primo, con el financiamiento que ha conseguido, con el dinero que ha sacado, pues porque lo que le gusta, lógicamente, y ahí entroncamos en el nacionalismo, es vivir en Cuba y además Cuba es un país muy seguro. Es decir, si alguien... Claro. Si queréis hacer una recomendación de turismo, decir, vaya usted a Cuba porque puede caminar por la calle de noche que no le va a pasar absolutamente nada. Cosa que no ocurre en ningún otro país de la región, salvo quizá Chile. En Santiago de Chile a lo mejor tienes cierta seguridad. Pero Nicaragua también en algunas zonas. El Metrocentro está muy bien, pero si te sales, si vas a San Juan del Sur, según por qué carreteras... bueno. Es decir, a lo que voy es que dejémonos de hacer análisis quiméricos sobre si son churras o merinas o galgos o podencos. Es lo que le decían a Bill Clinton, es la economía, estúpidos, ¿no? Es decir, al final aquí se va a jugar la partida en el terreno económico y si se hacen bien las reformas prosperará y si no se hacen bien las reformas persistirán las dificultades. Me dicen de realización que estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto. 1 minuto de conclusiones para cada uno. Empiezo contigo, Manolo. Minuto de conclusiones. Yo creo, básicamente, convencimiento de que el pueblo cubano ha hecho una larga travesía, una gran experiencia
y que tiene capacidad para volver a determinar su destino. Yo creo que la clave en Cuba es convertir lo que se ve en la calle en realidad. Es decir, recoger los deseos, las aspiraciones del pueblo cubano, de las nuevas generaciones que desean vivir en un país próspero, capaz, libre, sintonizando con su historia y con las libertades que han ido constituyéndose en estos años. Y por tanto, yo soy muy optimista en cuanto que hay una sociedad disponible para producir cambios en una orientación que siempre ha tenido la Revolución Cubana en torno a las mayorías sociales del país. Yo estoy convencido de que eso es lo que va a venir. Gracias, Manolo. José Manuel. Los que consideran prácticamente seguro que Miguel Díaz-Canel va a ser el próximo presidente del Consejo de Estado y, por tanto, presidente también del Consejo de Ministros, jefe de Estado y primer ministro, por entendernos, dicen que tiene la confianza de la dirección del Partido Comunista y de la jerarquía de las Fuerzas Armadas. En estos momentos en Cuba la economía, el 60% está en manos de las Fuerzas Armadas y el partido está controlado por las Fuerzas Armadas. No es como en China, que el partido hizo un ejército para hacer la revolución, sino que en Cuba fue la revolución y el ejército guerrillero quien construyó el Partido Comunista. Y yo creo que para ningún país, incluido Cuba, es bueno que su futuro dependa de sus Fuerzas Armadas. Lola. Es una incógnita esa apertura, cómo se dará esa participación. Díaz-Canel tiene todo a su favor, ha sido tutelado por Raúl Castro, lo ha formado, lo ha enviado a Corea del Norte, a Rusia a verse con Putin, a China a verse con Xi Jinping, pero en otros sitios donde convendría que también hubiera paseado. La Unión Europea puede jugar un papel, quién sabe si lo hará, en ese impulso que está haciendo por actualizar sus relaciones con toda Latinoamérica, dado el vacío que está dejando Trump. Pero la incógnita principal es Estados Unidos. Y no olvidemos que hay una parte de Cuba que vive en Miami y que por 500.000 viajaron en el año pasado a Cuba. Y eso que no hay visas turísticas, que representa 3.500 millones de dólares de remesas en el año pasado. Entonces, también hay algo de eso que se fue restableciendo con la apertura y normalización entre Obama y Raúl Castro, que ahora está en veremos. María. Bueno, voy a aprovechar el minuto para contestar lo que decía antes Pascual. Yo creo que la cuestión de generar legitimidad o generar consenso es una cosa que es intrínseca o necesaria en cualquier nuevo gobierno, no porque sea en Cuba, creo que es necesario en cualquier nuevo gobierno y en cualquier sistema político. Creo que ese consenso se tiene que generar, como decía muy bien Manolo, en términos de relectura de los consensos de la revolución y generando horizonte hacia adelante, conectando con esos nuevos anhelos que sí que creo que necesitan mecanismos de participación democrática efectivos. Y a nivel geopolítico, creo que, como decía al principio, Cuba sí ha generado ciertos elementos de irreversibilidad, como son los indicadores internacionales y el papel que ha jugado en el proceso de paz de Colombia, que ha situado a Cuba como un espacio neutral, vinculado a la paz y no vinculado a un contexto de Guerra Fría, y creo que ahí el elemento fundamental es Venezuela, porque no olvidemos que es la situación en Venezuela la que provocó la recesión económica en 2016 en Cuba. Menegildo. Mira, yo soy muy optimista con el futuro de Cuba, gobierne quien gobierne, por varias razones. Porque se trata de una población sana, se trata de una población instruida, se trata de una población que tiene intacta su capacidad de endeudamiento personal, y eso es muy importante a la hora de generar recursos para acometer actividades económicas. Se trata de un país seguro, y eso es un activo fundamental para el desarrollo de la industria turística, que va a ser el petróleo cubano y va a ser la que va a tirar de la economía. Se trata de un país que tiene un activo muy importante en materia de política exterior, que es un país con mucho prestigio internacional, sobre todo entre los no alineados. Cuba ha sido un referente y, desde luego, la fuerza que tiene para arrastrar votos en Naciones Unidas hace que tenga una fuerza en política exterior mucho mayor que la que le correspondería por su tamaño y por su población. Como en los deportes. Y luego hay otro elemento que no hay que minimizar, que es que el cambio generacional también se está produciendo entre la población cubana de Miami. Pascual.
Bueno, y una cosa que sí que quiero llamar la atención es el hecho de que estos errores que siempre luego vemos a toro pasado nosotros en Cuba ocurren porque es un país que siempre ha tenido que buscar constantemente soluciones a determinados problemas, en un sitio donde había lugar para la imaginación, para buscar otro mundo posible frente a nuestro modelo que aparentemente está todo atado y bien atado, y aunque parece que algunas veces movemos algo, no se mueve nada. Es decir, yo creo que todos sus tropezones es porque han tenido, como decía Simón Bolívar, es decir, o inventamos o erramos, y entonces algunas veces se ha errado, pero era inevitable. Y también que mientras hablamos de transiciones y de aperturas, es importante observar que lo que sí que ha pasado en estos últimos años, es que quien sí que ha tenido una transición y una apertura hacia Cuba ha sido la Unión Europea respecto a Cuba, con el cambio de la posición común, de Estados Unidos, al menos mientras estaba Obama, hacia Cuba, y de América Latina, con los gobiernos progresistas hacia Cuba. Es curioso, es decir, hemos sido todos los que hemos ido teniendo, todo el mundo el que ha tenido una apertura hacia Cuba, mientras hablaba de la apertura de Cuba. Muchísimas gracias, Pascual. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.